Bueno, en el estado de resultados, decíamos, hay que exponer los ingresos, vertiente positiva principal del flujo de las operaciones, separada de los gastos. Y cuando el marco conceptual define gastos, dice que se trata de todas aquellas disminuciones patrimoniales no relacionadas con retiros de los socios. Dentro de los gastos está incluyendo aquellos que tienen que ver, por supuesto, esas disminuciones patrimoniales que no se relacionan con retiros de los socios y que están vinculadas con la generación de ingresos. Estaríamos diciendo que está incluyendo los costos y los gastos. Los costos, como aquellas disminuciones patrimoniales que están estrechamente vinculadas con ingresos, y las otras, que serían los gastos, que se efectúan con la intención de generar ingresos. Por eso me parece importante la discriminación que hace en el estado de resultados la exposición del costo de ventas separado de todos los gastos. Entonces, a las ventas, a los ingresos, le descuenta los costos relacionados con la obtención de esos ingresos. Ese costo de mercaderías vendidas, sabemos que pudo haber sido determinado el costo considerando una medición contable de las existencias al costo, por lo tanto el costo de ventas, por coherencia, si las existencias se miden al costo, el costo de ventas tiene que estar determinado siguiendo justamente este criterio de costo, el activo al costo, el activo consumido, que sería el costo de ventas, también medido al costo. Sin embargo, si el activo se midió a su valor corriente, lo lógico es que el activo consumido, el costo de ventas, también esté determinado al valor corriente de los bienes. Si los bienes de cambio en general se miden a su valor de reposición para los bienes de cambio que están en existencia al cierre, que corresponde al valor de reposición de cierre del ejercicio, el costo de la mercadería vendida también tiene que ser determinado considerando el valor de reposición, pero el valor de reposición al momento de cada venta. Por supuesto que si debo corregir la unidad de medida, ese valor de reposición tendrá que estar reexpresado en moneda de cierre del periodo. Esto hace que se generen resultados por tenencia, no solo por las unidades que mantengo en stock, sino por las unidades que se han vendido. Ese resultado por tenencia, la diferencia entre dos o más valores corrientes, así lo habíamos definido, se expone en otra sección del estado de resultados que se denomina resultados financieros y por tenencia. Esos resultados por tenencia entonces están expuestos en otro renglón, pero el costo de la mercadería vendida está cuantificado al valor de reposición al momento de cada venta. Después las normas contables son un poco laxas, como habíamos dicho, y hay normas para pequeños entes donde se acepta que las unidades en stock estén medidas a su valor corriente, sin embargo, las unidades vendidas estén medidas a lo que surja de comparar la existencia inicial más las compras menos las existencias finales, existencias iniciales y finales medidas a valores de reposición a distintos momentos, y por diferencia patrimonial determina el costo de ventas. Lo que corresponde, si hacemos las cosas bien, es que el costo de ventas sea el costo de reposición al momento de cada venta. Y el resultado por tenencia, que no surgiría en el caso que antes comentábamos, se ha expuesto, ese resultado por tenencia se ha expuesto por separado en el estado de resultados como otros resultados por tenencia. Este costo de ventas tiene una información complementaria asociada, y como información complementaria me gustaría hacer referencia a ese anexo
del costo de los bienes vendidos que ya habíamos referenciado cuando se habló del estado de situación patrimonial. ¿Por qué razón? Porque en el estado de situación patrimonial vimos bienes de cambio y se exponen los bienes de cambio por un total. Ese total aparece segregado tanto al inicio como al cierre. No olvidemos que todos los estados contables se presentan de manera comparativa, así que tengo en el estado de situación patrimonial el total de los bienes de cambio que corresponde a este ejercicio y el saldo que correspondió al ejercicio anterior. Ambos, existencia inicial y final, están referenciados en este anexo de costo de bienes vendidos, donde partiendo de las existencias al inicio, desagregadas por todo concepto, le agrego las compras, le agrego los costos de producción, si acaso fuera una empresa industrial, le resto los bienes de cambio al cierre, tanto las existencias iniciales como las del cierre, medidas a valores de reposición al momento que corresponde la medición contable, al inicio o al cierre. Y la diferencia de existencias al inicio, adicionándole compras, costos de transformación, restándole las existencias finales, me da un costo de ventas teórico. ¿Por qué? Porque dijimos que el costo de ventas tiene que ser el costo de reposición al momento de cada venta. Ese costo de ventas teórico comparado con el costo de ventas total, por diferencia surge el resultado por tenencia, que dijimos hace un ratito, se expone en otra sección del estado de resultados. Ese costo de ventas, detallado en este anexo, se asocia como una nota en anexo tal, costo de ventas, y entonces se puede ver la determinación de ese costo de ventas al cierre del periodo. Pero más que la determinación del costo de ventas, en definitiva se ve la segregación de las existencias, tanto al inicio como al cierre. Existencias, entonces, inicial, más compras, más costos de producción, menos existencia final, me da un costo de ventas teórico contra el de cierre, el costo de ventas que corresponde al que se consignó en el estado de resultados, la diferencia resultado por tenencia. Esto es información complementaria. Entonces, ya en el estado de resultados, tengo las ventas menos el costo de ventas, llego a nivel de utilidad bruta. Después vemos una partida que sigue a la utilidad bruta, que corresponde su denominación a un ajuste a valores netos de realización de activos por la venta de activos operativos. ¿A qué se refiere esta línea del estado de resultados? Imaginemos que hay bienes de cambio medidos a valores netos de realización. ¿Por qué puedo medir bienes de cambio a valores netos de realización y adelantar el reconocimiento contable de la utilidad contenida en la venta? Se está adelantando el reconocimiento de esa ganancia. ¿Por qué? Porque no hay dudas en cuanto a la generación de esa ganancia. No hay dudas por qué. Y porque hay una fácil realización de esos bienes. Se firmó un convenio y se está fabricando algo a pedido. Cuando se termine de fabricar, se entrega. Por lo tanto, ese bien, a medida que va transcurriendo su fabricación con un grado de avance determinado, se mide a su valor neto de realización de acuerdo con el grado de avance del proceso productivo de que se trate. Cuando se ha recibido a lo mejor algún anticipo por la venta de estos bienes de cambio, esos bienes de cambio, hasta tanto se perfeccione y se entreguen esos bienes de cambio que están en stock serán medidos a valores netos de realización. Cuando se trate de commodities y esos bienes de cambio tengan una cotización conocida y evidentemente no presentan esfuerzos significativos de venta, esos bienes son medidos directamente a valores netos de realización. No hablamos de acciones, no hablamos de otros activos medidos a valores netos de realización. Hablamos de los bienes que están destinados a ser vendidos y que constituyen la operatoria principal del ente
y que por alguna de estas razones han sido medidos a valores netos de realización, a precios de venta, deducidos los costos relacionados con su enajenación. Esos bienes que han sido medidos a valores netos de realización, cuando se venden, no van a generar ningún tipo de resultado. ¿Por qué? Porque la venta contra el costo de la venta va a ser, evidentemente, la misma medición contable, porque los bienes son medidos a valores netos de realización al momento de la venta. Durante su tenencia, esos bienes han sido medidos a valores netos de realización, y la diferencia entre la medición contable que tiene a partir del ingreso del bien al patrimonio contra la medición contable al final, al cierre del periodo, a valores netos de realización, da una diferencia, y esa diferencia se expone por separado a continuación de la utilidad bruta. Puede ser que el ente no haya vendido ninguno de esos bienes, no tiene venta ni costo, utilidad bruta cero, pero sin embargo va a haber un renglón que corresponda al ajuste de esos bienes de cambio a valores netos de realización. Se distingue, en definitiva, terminan siendo resultados por la tenencia, pero se distingue del resto de los resultados por tenencia. ¿Por qué razón? Porque estos bienes no son medidos a valores de reposición, sino a valores netos de realización. Ojo que corresponde solamente a los bienes de cambio que han sido medidos a valores netos de realización bajo alguna de las condiciones que prescribe la misma norma contable, la resolución técnica número 17. Tenemos también en el estado de resultados, ya que estamos hablando que los ingresos tienen que ser compensados, se le tiene que contrarrestar el total de los gastos, y ya hablamos del costo de ventas, ahora tenemos que hablar de los gastos que son ordenados, son expuestos en el estado de resultados, atendiendo la función que beneficia. Por eso hay gastos de administración, hay gastos de comercialización. Los gastos financieros se exponen por separado dentro de los resultados financieros y por tenencia, generados por pasivos o por activos, intereses, diferencias de cambio. Después vamos a hablar de estos resultados financieros, pero en el estado de resultados, a continuación, entonces, se exponen los gastos de administración, los gastos de comercialización, ordenados, decíamos, de acuerdo con la función que beneficie. Y por información complementaria, tanto estos gastos de administración, de comercialización u otros gastos, se abren por los conceptos que se incluyen dentro de este total expuesto en el estado de resultados. Pensemos en retribuciones a los directores, serán gastos de administración. Pensemos en sueldos y cargas sociales relacionados, que de acuerdo a que el personal esté prestando una u otra función, tanto su remuneración, la remuneración periódica y la diferida, como habíamos hecho referencia cuando hablamos de pasivos, los sueldos del mes de vengados, sus remuneraciones, junto con el aguinaldo de vengado, remuneración de tipo diferido, o las vacaciones de vengadas del personal, serán expuestos esos ítems dentro de los gastos de administración o de comercialización de acuerdo a la función que esté prestando el personal que esté beneficiado con estas remuneraciones. Por otra parte, también habrá impuestos, tasas y contribuciones que podrán ser, de acuerdo al ítem de que se trate, podrán estar expuestas dentro de los gastos de administración. Si pensamos en el impuesto a los ingresos brutos, evidentemente está relacionado con las ventas, será expuesto dentro de los gastos de comercialización. Tendremos también dentro de los conceptos que corresponden a gastos, energía eléctrica,
será expuesto dentro de los gastos de administración o dentro de los gastos de comercialización, de acuerdo a que sea la oficina de administración o el lugar donde se lleva adelante el salón de ventas. La función beneficiada hará que se discrimine este gasto de energía eléctrica en uno en otro. Hasta ahora no hemos hecho referencia a que esos costos de energía eléctrica, por ejemplo, podrían también estar afectados a la fabricación de los productos que luego va a comercializar el ente, como así también las remuneraciones podrían estar relacionadas, o las depreciaciones de los bienes podrían estar relacionadas con la transformación, con los costos de transformación de los bienes que comercializa el ente. Bueno, esos costos de fabricación tendrán que estar detallados en este cuadro de gastos que habíamos hecho referencia como información complementaria, donde detallo el total de los conceptos que corresponden a erogaciones que efectúa el ente, que van a beneficiar la función de fabricación, la función de comercialización o de administración, y entonces separaremos esos conceptos en costos de fabricación, si tienen que ver con la transformación de los productos, en costos, en gastos de administración, de comercialización, y si acaso tienen que ver con algún tipo de ineficiencia que llevó adelante el ente porque no fabricó los bienes cuyo nivel de fabricación normal le permitía, parte de esos gastos serán expuestos como otros gastos por ociosidad y expuestos dentro de este ítem otros gastos. Seguimos en el próximo bloque.